Compre Júpiter, de Isaac Asimov. En blanco. Es de suponer, decía August Poindexter, que existe un sentimiento que podríamos denominar orgullo arrogante. Los griegos lo llamaban hubris y lo consideraban un desafío a los dioses, al que había de seguir siempre la ate o retribución. Se frotó los pálidos ojos azules con gesto inquieto. Muy bonito, respondió el doctor Edward Barron con impaciencia. ¿Tiene alguna relación eso con lo que yo he dicho? Tenía la frente alta y surcada por unas arrugas horizontales que formaban profundos cortes cuando levantaba las cejas en expresión despectiva. Todas las relaciones, aseguró Poindexter. Construir una máquina del tiempo es en sí mismo un desafío al destino, y usted lo empeora con esa confianza tan total que manifiesta. ¿Cómo puede estar seguro de que su máquina del tiempo actuará a través de todo el tiempo sin la posibilidad de que se produzca una paradoja? No sabía que fuese supersticioso, replicó Barron. La verdad pura y simple es que una máquina del tiempo es una máquina como otra cualquiera, ni más ni menos sacrílega que las otras. Matemáticamente hablando, es análoga a un ascensor que sube y baja por su pozo. ¿Qué peligro de retribución hay en ello? Poindexter adujo con energía. Un ascensor no implica paradojas. No puedes bajar del 5º piso al 4º y matar a tu propio abuelo cuando era niño. El doctor Barron meneaba la cabeza con atormentada impaciencia. Esperaba eso. Eso exactamente. ¿Cómo no ha sugerido que podría encontrarme a mí mismo? ¿O que podría cambiar el curso de la historia diciéndole a McLean que Stonewall Jackson se disponía a llevar a cabo una marcha de flanco sobre Washington u otra cosa por el estilo? Te lo pido sin rodeos. ¿Quieres entrar en la máquina conmigo? Poindexter titubeaba. Yo creo que no. ¿Por qué pones las cosas difíciles? Te he explicado ya que el tiempo es invariable. Si vuelvo al pasado será porque ya estuve allí. Todo lo que decida hacer y haga, lo habré hecho ya en otro tiempo, de modo que no cambiaré nada y no se producirá ninguna paradoja. Si hubiera decidido matar a mi abuelo siendo él niño, y lo hubiese hecho, yo no estaría aquí. Pero estoy aquí. Por consiguiente, no maté a mi abuelo. Y no importa ahora cómo planease matarle e intentase hacerlo. La realidad es que no le maté y por lo tanto no le mataría. Nada cambiará esta realidad. ¿No comprendes lo que te estoy explicando? Entiendo lo que me dices, pero... ¿es cierto? Claro que es cierto. Por amor de Dios. ¿Por qué no podía ser matemático en lugar de maquinista y poseer una cultura universitaria? Llevado por la impaciencia, Barron apenas sabía disimular su desdén. Mira, esta máquina solo es posible porque ciertas relaciones matemáticas entre el espacio y el tiempo son ciertas. ¿Lo comprendes, verdad que sí? Aunque no pueda seguir los detalles matemáticos. La máquina existe, así pues, las relaciones matemáticas que elaboré están de acuerdo con la realidad. ¿No es cierto? Me has visto mandar conejos una semana en el futuro, y una semana después los has visto aparecer de la nada. Me has visto enviar un conejo a una semana en el pasado, una semana después de su aparición, y quedaron indemnes. De acuerdo, lo admito. Entonces, ¿me creerás si te digo que las ecuaciones sobre las que construí la máquina dan por supuesto que el tiempo está compuesto de partículas que existen en un orden inalterable, que el tiempo es invariante? Si el orden de las partículas se pudiera cambiar de algún modo, del que fuera, las ecuaciones no valdrían y esta máquina no funcionaría. Este método particular de viajar por el tiempo sería imposible. Poindexter se frotó los ojos una vez más y miró con expresión pensativa. Ojalá supiera matemáticas. Considera los hechos nada más, dijo Barron. Tú intentaste enviar el conejo a 2 semanas en el pasado, siendo así que había llegado hacía solamente una semana. Esto habría creado una paradoja, ¿verdad que sí? ¿Pero qué ocurrió? El indicador se paró a una semana y no quiso moverse de ahí.
No pudiste crear una paradoja. ¿Vendrás? Poindexter se estremeció en el borde mismo del abismo del consentimiento y retrocedió. No, dijo. Barron insistió. No te pediría que me ayudases si pudiera hacerlo solo. Pero ya sabes que se necesitan 2 hombres para manejar la máquina para intervalos de más de un mes. Necesito a alguien que controle los estándares para que podamos regresar con precisión. Y tú eres la persona que quiero utilizar. Ahora compartimos la gloria de haber construido esta máquina. ¿Quieres disminuir la porción que nos toca introduciendo a otra persona? Habrá tiempo de sobra para ello cuando nos hayamos situado en el puesto de los primeros viajeros del tiempo en la historia. Dios santo. ¿No quieres ver dónde estaremos dentro de 100 años? ¿O de 1000? ¿No quieres ver a Napoleón o a Jesús? Seremos... Barron parecía arrebatado. ¡Como dioses! Exactamente, murmuró Poindexter. Hubris. Viajar por el tiempo no es lo suficientemente atractivo como para exponerme a encallar fuera de mi propio tiempo. Hubris. Encallar. Sigues fabricando temores. Sencillamente nos moveremos por las partículas de tiempo lo mismo que un ascensor por las plantas de un edificio. En realidad, el viajar por el tiempo es más seguro porque el cable de un ascensor se puede romper, mientras que en una máquina de tiempo no hay gravedad que nos arrastre para abajo en una caída destructora. No puede pasar nada malo. Te lo garantizo, dijo Barron, golpeándose el pecho con el dedo medio de la mano derecha. Te lo garantizo. Hubris, musitó Poindexter. A pesar de lo cual cayó en el abismo del consentimiento, arrollado por fin. Los 2 hombres entraron en la máquina. Poindexter no entendía los mandos tal como los entendía Barron, porque no era matemático, pero sabía cómo había que manejarlos. Barron se encargaba de un grupo, de las propulsiones. Estas suministraban la fuerza que impulsaba la máquina por el eje del tiempo. Poindexter controlaba los estándares para mantener el punto de origen fijo, a fin de que la máquina pudiera regresar al momento de partida en cualquier instante. A Poindexter le castañetearon los dientes cuando sintió en el estómago el primer movimiento. Se parecía al de un ascensor, aunque no era exactamente igual. Era una cosa más sutil y, sin embargo, muy real. ¿Y qué hacemos si...? Quiso preguntar. Barron le espetó. No puede fallar nada, por favor. Y al momento se produjo una sacudida, y Poindexter fue a chocar pesadamente contra la pared. ¿Qué diablos? Exclamó Barron. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Poindexter. No lo sé, pero no importa. Solo hemos penetrado 22 horas en el futuro. Paremos y veamos qué hay. La puerta de la máquina se deslizó dentro de su ahuecado panel. Poindexter emitió un suspiro jadeante y se quedó sin respiración. Ahí no hay nada, dijo. Nada. Ninguna materia. Nada de luz. En blanco. Poindexter chilló. La Tierra se movía. Lo hemos olvidado. En 22 horas ha corrido miles de kilómetros por el espacio en su viaje alrededor del Sol. No, desmintió Barron con voz débil. No lo olvidé. La máquina está diseñada de modo que siga el camino de la Tierra, a donde sea que ésta vaya. Además, aun en el caso de que la Tierra se hubiese alejado, ¿dónde está el Sol? ¿Dónde están las estrellas? Barron volvió a los mandos. Nada se movía, nada funcionaba. La puerta ya no resbalaba para cerrarse. En blanco. Poindexter hallaba dificultad en respirar, en moverse. Con gran esfuerzo dijo: ¿Qué pasa, pues? Barron avanzó lentamente hacia el centro de la máquina y contestó con dificultad. Las partículas de tiempo. Creo que, por azar, nos hemos parado...
entre dos partículas. Poindexter quiso cerrar el puño, pero no pudo. No lo entiendo. Como un ascensor. Como un ascensor. Ya no podía hacer sonar las palabras, sino solamente mover los labios para configurarlas. Como un ascensor, después de todo, atascado entre dos plantas. Poindexter ya no podía ni mover los labios. Pensaba, en el no tiempo no puede ocurrir nada. Todo movimiento ha quedado interrumpido. Toda consciencia, todo. La inercia que poseían antes los había mantenido en actividad durante un minuto, poco más o menos, como el cuerpo que se inclina hacia adelante cuando el coche para repentinamente. Pero aquella inercia se disipaba rápidamente. La luz del interior de la máquina perdió brillo y se apagó. La sensación y la conciencia se helaban en la nada. Un último pensamiento, un último débil suspiro mental. Ubris ate. Y entonces se interrumpió también el pensamiento. Inmovilidad, nada. Por toda la eternidad. Allí donde hasta la eternidad carecía de significado, solo habría en blanco. Los tres en blanco se publicaron en el número de junio de 1957 en Infinity. Me figuro que la estratagema se proponía dar ocasión al lector de compararlos y observar cómo levantaban el vuelo tres imaginaciones distintas a partir de un solo y estrambótico título. Quizá le gustaría a usted tener los tres cuentos aquí, para poder compararlos usted también. Lo lamento, no puede. En primer lugar, yo debería conseguir el permiso de Randall y de Harlan, y no quiero pasar por eso. En segundo lugar, usted subestima mi egocentrismo. No quiero los cuentos de los otros dos aquí junto al mío. Por último, debo explicar que siempre recorto las revistas que traen cuentos míos porque sencillamente no me puedo permitir el lujo de guardarlas enteras. El número de revistas sería excesivo y el espacio disponible muy insuficiente. Recorto mis cuentos y los guardo en volúmenes para usarlos eventualmente como referencia, como he hecho en la preparación de este libro, por ejemplo. La verdad es que ya no me queda espacio para tales volúmenes. Sea como fuere, cuando llegó el momento de romper el número de junio de 1957 de Infinity, solo me quedé en blanco y deseché en blanco y en blanco. O quizá usted no subestime mi egocentrismo y ya daba por hecho que lo hacía como lo hago. Allá a mediados los años 50, cuando algunas de las revistas de ciencia ficción menos bollantes, y eso no significa que hubiera algunas verdaderamente bollantes, me pedían un relato, yo solía pedir la misma cantidad que pagaban Astounding y Galaxy, si querían algún cuento escrito especialmente para uno de sus números. Y me la pagaban, completamente confiados en que si yo afirmaba que un determinado cuento lo había escrito especialmente para ellos, así era en efecto, y no lo había sacado del fondo de un cajón. Hay ocasiones en las que al tener fama de ser uno demasiado tonto para hacer el granuja, tiene sus ventajas. Como corolario de lo dicho, se desprende que si alguna vez el editor A rechaza un cuento mío, y más tarde lo ofrezco al editor B, tengo el deber de advertirle a este que el otro lo rechazó. En primer lugar, el hecho de que un cuento que lleve mi nombre haya sido rechazado ha de dar origen a pensamientos tales como «¡Ja! Este cuento ha de ser una porquería». Y es justo dar una ocasión al segundo editor de mostrar su conformidad con el primero. En segundo lugar, aun en el caso de que el segundo editor lo acepte, no se siente obligado a darme por él más de lo que suele pagar a otros escritores, lo cual me ha hecho perder unos cuantos dólares alguna que otra vez, pero ha infundido una gran tranquilidad a lo más recóndito de mi pequeña y mustia alma. Sea como fuere, ¿le importa una abeja? Lo escribí en octubre de 1956, después de haberlo discutido con Robert P. Mills, de Fantasy and Science Fiction,
quien había pasado a director de una revista gemela, de la mencionada, que se llamaría Venture Science Fiction. Colijo que el fruto no salió tan apetecible como prometí, porque Mills lo rechazó, considerándolo indigno tanto para Venture como para Fantasy. De modo que lo pasé a If, Worlds of Science Fiction, con la nota de haber sido rechazado por las otras, y no me lo pagaron al precio más alto. Apareció en el número de junio de 1957. Pues bien, lo más triste del caso es que jamás he sabido adivinar qué tiene un determinado cuento para que lo acepten o lo rechacen, ni tampoco qué editor es el que acierta, si el que lo acepta o el que lo rechaza. Por eso no soy editor, ni pienso serlo nunca. Pero usted puede juzgar por sí mismo. ¿Le importa a una abeja? La nave empezó siendo un esqueleto de metal. Poco a poco lo fueron recubriendo con un pellejo por el exterior y el interior lo atiborraron de suministros de formas raras. Entre todos los individuos, menos uno, que participaban en la construcción, Thornton Hammer era el que menos colaboró físicamente. Quizá por esto le tuvieran en mayor consideración. Él manejaba los símbolos matemáticos que servían de base para el trazado de líneas en papel de dibujo, el cual servía de base a su vez para conjuntar las diversas masas y las distintas formas de energía que componían la nave. En este momento Hammer miraba sombríamente a través de unas ajustadas gafas cuyas lentes captaban la luz de los tubos fluorescentes de lo alto y la reflejaban como sendos focos. Theodore Lengiel, que representaba al personal de la corporación que se hacía cargo de los gastos del proyecto, se hallaba a su lado, de pie, y decía, señalando con un índice rígido como un puñal: «Ahí está. Ese es el hombre». Hammer atisbó. ¿Se refiere a Kane? Me refiero al sujeto del mono verde que tiene una llave inglesa en la mano. Sí, es Kane. Veamos. ¿Qué tiene usted contra él? Quiero saber qué hace. Ese hombre es un idiota. Lengiel tenía una cara redonda, rolliza, y los carrillos le temblequeaban un poco. Hammer se volvió para mirar al otro, y su magro cuerpo adquirió un aire de disgusto, centímetro a centímetro. ¿Le ha molestado a usted? ¿Molestarle? Estuve hablando con él. Mi tarea consiste en hablar con los empleados, enterarme de sus opiniones, conseguir informaciones mediante las cuales estructurar campañas para mejorar la moral del conjunto. ¿Y en qué forma le molesta Kane a usted? Es insolente. Le pregunté qué impresión causaba trabajar en una nave que llegará a la Luna. Le dije algo acerca de que esa nave será un camino hacia las estrellas. Quizá hice un pequeño discurso, hinché un poco el asunto y de pronto él se alejó del modo más grosero. Yo le llamé y le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me contestó: estoy cansado de esa manera de hablar, salgo a contemplar las estrellas. Hammer movió la cabeza afirmativamente. En efecto, a Kane le gusta contemplar las estrellas. Era de día. Ese tipo es un idiota. Desde entonces vengo fijándome en él y no hace nada en absoluto. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué lo conservan? Hammer respondió con furia repentina y tensa. Porque quiero tenerle aquí. Porque me da buena suerte. ¿Le da buena suerte? Tartamudeó Lengiel. ¿Qué demonios significa eso? Significa que cuando le tengo cerca pienso mejor. Cuando pasa junto a mí con su maldita llave inglesa se me ocurren ideas. Me ha sucedido 3 veces. No me lo explico. No me interesa la explicación. Ha sucedido así y se queda. Usted bromea. No, no bromeo. Y ahora déjeme en paz. Kane estaba allí, con el mono verde y la llave inglesa. Se daba cuenta vagamente de que la nave estaba casi a punto. No la habían diseñado para transportar a un hombre, pero había espacio para uno.
Kane lo sabía de la misma manera que sabía muchísimas cosas, tales como procurar mantenerse apartado del camino de la mayoría de personas la mayor parte del tiempo, o cómo llevar una llave inglesa hasta que la gente se habituaba a verle de este modo y dejaba de fijarse. El mimetismo protector consistía en una multitud de pequeños detalles, realmente como el de llevar siempre una llave inglesa. Kane sentía una multitud de impulsos que no comprendía del todo, como por ejemplo el de mirar a las estrellas. Al principio, muchos años atrás, se limitaba a mirarlas con vago pesar. Luego, poco a poco, su atención se fue centrando en una determinada región del cielo. Después, en un punto concreto. No sabía por qué miraba hacia allí. Precisamente era un punto en el que no había estrellas. Un punto en el que no se veía nada. Era un punto situado muy arriba del horizonte, en el cielo nocturno, a finales de primavera y durante el verano, y a veces Kane se pasaba la mayor parte de la noche observando ese punto hasta verlo hundirse en dirección al horizonte suroeste. En otras épocas del año, lo contemplaba en pleno día. Aquel punto le inspiraba un asomo de pensamiento que no acababa de cristalizar. Con el transcurso de los años, dicho atisbo se había fortalecido. Había subido más cerca de la superficie y ahora casi estaba emergiendo, abriéndose camino en busca de expresión, aunque todavía no se había revelado con toda claridad. Kane iba y venía inquieto y se acercó a la nave. Estaba casi completa, casi terminada. Todo encajaba casi perfectamente. Casi. Porque en su interior, muy hacia la parte delantera, había un agujero poco mayor que un hombre. Y había también un pasadizo poco mayor que un hombre que llevaba hasta aquel refugio. Mañana ese pasadizo se llenaría con los últimos mecanismos. Pero antes se habría llenado también el agujero. Aunque no con nada planeado por ellos. Kane se acercó todavía más, pero nadie le prestó la menor atención. Se habían acostumbrado a él. Había una escalera de metal por la que tendría que subir y una pasarela que había que recorrer para entrar en la última abertura. Y él sabía dónde estaba exactamente dicha abertura. Lo sabía tan bien como si hubiera construido la nave con sus propias manos. Kane trepó por la escalera y recorrió la pasarela. No había nadie allí en aquel Se equivocaba. Había un hombre. El hombre le preguntó vivamente: «¿Qué hace usted aquí?» Kane se irguió, y sus ojos inexpresivos miraron al que le había hablado. Enseguida levantó la llave inglesa y la hizo descender suavemente contra la cabeza del hombre. El agredido, que no había hecho el menor intento de esquivar el golpe, cayó, en parte por efecto del golpe. Kane lo dejó tendido allí, sin preocuparse. El hombre no pasaría mucho rato inconsciente, aunque sí el suficiente para permitir que Kane se introdujera en el agujero. Cuando recobrase el sentido, no recordaría nada de Kane, como tampoco de que hubiera pasado un rato inconsciente. Sencillamente, habría restado de su vida 5 minutos que ni volvería a recuperar jamás, ni echaría de menos. El agujero estaba oscuro y por supuesto no tenía ventilación. Pero Kane no se fijó siquiera en tales detalles. Con la seguridad del instinto, se arrastró hacia el refugio que lo acogería y luego permaneció tendido allí, jadeando, encajado perfectamente en la cavidad, como en una matriz. Dentro de 2 horas, introducirían los últimos mecanismos, cerrarían el pasillo y, sin saberlo, dejarían a Kane allí. Kane sería el único pedazo de carne y sangre dentro de un objeto de metal, cerámica y combustible. Kane no tenía miedo de que le descubrieran antes de tiempo. De todos los que habían participado en el proyecto, nadie sabía que existiera aquella cavidad. No figuraba en el diseño. Los mecánicos y los constructores no se daban cuenta de que lo hubieran dejado. Kane lo había arreglado todo. No sabía cómo, pero sabía que lo había hecho. Poseía la facultad de observar la influencia que ejercía, aunque sin saber cómo la ejercía. Consideremos, por ejemplo, a Hammer, el jefe del equipo y el más claramente influenciado por él. De todas las figuras confusas que rodeaban a Kane,
era la menos borrosa. En ocasiones Kane se daba perfecta cuenta de su presencia, cuando pasaba junto a él en sus lentos, imprecisos viajes por el recinto. Era lo único que precisaba, pasar junto a él. Kane recordaba que también había sucedido así anteriormente, en particular con los teóricos. Cuando Louis Maynard decidió comprobar si había bario entre los productos del bombardeo del uranio mediante neutrones, Kane estaba allí. Era un individuo que deambulaba por un pasillo vecino sin que nadie se fijara en él. Y estaba recogiendo hojarasca en un parque en el año 1904, cuando el joven Einstein pasaba por allí meditando. En aquel instante, el sabio aceleró el paso, excitado por el impacto de una idea repentina. Kane lo percibió como una sacudida eléctrica, pero no sabía cómo se producía el hecho. ¿Conoce una araña la teoría arquitectónica cuando empieza a construir su primera tela? Pero el proceso venía desde más atrás todavía. El día que Newton contemplaba la luna, con el alborear de un determinado pensamiento, Kane estaba junto a él. Y desde mucho más lejos todavía. El panorama de Nuevo México, ordinariamente desierto, bullía de hormigas humanas que rondaban en torno a la torre metálica de lanzamiento. La estructura que dispararían hoy era diferente de todas las que habían precedido. Esta quedaría libre de la atracción de la Tierra mucho antes que ninguna de las otras. Se alejaría mucho más y rodearía la Luna antes de regresar. Estaría llena de instrumentos que fotografiarían la Luna y medirían el calor que emitiera, medirían su radiactividad y examinarían su estructura química mediante las microondas. Realizaría de manera automática casi todo lo que podía pedírsele a una nave tripulada, y proporcionaría los datos suficientes para que la nave siguiente que enviaran fuese realmente un vehículo tripulado. Pero hay que decir que, en cierto modo, esta primera nave era ya un vehículo tripulado. Había allí representantes de varios gobiernos, de varias industrias, de varias agrupaciones sociales y económicas. Había cámaras de televisión y reporteros. Las personas que no podían estar allí contemplaban la escena en sus hogares y escuchaban la cuenta atrás, pronunciada con cuidadosa monotonía, de la manera que había devenido tradicional en solo 3 décadas. Al llegar a cero, los motores de reacción se pusieron en funcionamiento y la nave se elevó pesadamente. Kane oía el ruido de los gases que salían precipitadamente, como desde muy lejos, y sentía contra su cuerpo el peso de la aceleración creciente. Kane apartó la mente, levantándola y dirigiéndola hacia el exterior, liberándola de toda relación directa con el cuerpo, a fin de no darse cuenta del dolor y de la incomodidad. Comprendía confusamente que el largo viaje estaba llegando a su fin. Ya no tendría que seguir actuando cuidadosamente para evitar que la gente se diera cuenta de que era inmortal. No tendría que seguir disimulándose en segundo término, ni errar eternamente de un lugar a otro, cambiando de nombre y de personalidad y manipulando mentes. La cosa no había salido perfecta, claro está. Habían surgido los mitos del judío errante y del holandés volador, pero él había seguido adelante. Nadie le había molestado. Veía su punto en el firmamento. A través de la masa y la solidez de la nave, seguía viéndolo. ¿O acaso no lo veía realmente? No tenía la palabra exactamente apropiada. Sin embargo, sabía que la palabra apropiada exacta existía. No habría sabido decir cómo sabía una parte de las cosas que sabía, como no fuera explicando que con el paso de los siglos las había aprendido poco a poco, con una seguridad que no requería razonamiento alguno. Había empezado a existir como un ovum, o como algo para lo cual la palabra ovum era la más apropiada que conocía, depositado en la tierra antes de que las criaturas nómadas, llamadas desde entonces hombres, hubiesen construido las primeras ciudades. Su progenitor había elegido cuidadosamente la tierra. No servía a cualquier mundo, no. ¿Qué mundo habría servido? ¿En qué criterio se fundaba la elección?
Esto no lo sabía todavía. ¿Acaso un ichneumon, ese curioso insecto, estudia entomología antes de encontrar la especie precisa de araña que servirá para sus huevos y de herirla de modo que a pesar de todo siga viviendo? El ovum lo echó fuera por fin, y él tomó forma humana y vivió entre los hombres y se protegió de ellos. Entretanto, su único objetivo consistía en disponer las cosas de forma que los hombres recorrieran un camino que les condujese a construir una nave espacial, y que dentro de la nave hubiera una cavidad, y que en la cavidad estuviera él. La empresa había requerido 8000 años de esfuerzos, de progresos lentos y tropiezos. Ahora, cuando la nave estaba ya fuera de la atmósfera, el punto del firmamento se divisaba mejor. Aquella era la nave que le abría la mente. Aquella era la pieza que contemplaba el rompecabezas. Las estrellas parpadeaban dentro de aquel punto que el ojo del hombre, sin auxilio de aparatos, no habría podido ver. Una determinada estrella de aquel grupo brillaba esplendorosa y Kane se lanzaba afanoso hacia ella. La expresión que había ido tomando forma en él durante tanto tiempo se abría paso ahora. Mi hogar, susurró. ¿Lo sabía? ¿Acaso un salmón estudia cartografía para encontrar los manantiales de agua dulce del riachuelo de donde nació años atrás? Se había dado el último paso en el lento proceso de maduración que había durado 8000 años, y Kane ya no se hallaba en estado de larva, sino de adulto. El Kane adulto volaba fuera de la carne humana que había protegido a la larva, y huyó también de la nave, y se lanzó adelante, a velocidades increíbles, hacia el hogar, del que quizás saliera también un día para ponerse a vagar por el espacio y fecundar algún planeta con su ovum. El Kane adulto surcaba raudo el espacio, sin acordarse siquiera de la nave que transportaba la crisálida vacía. No dedicó ni un momento de atención al hecho de haber empujado a un mundo entero hacia la tecnología y los viajes espaciales solo para que aquel ser que había sido Kane pudiera madurar y llegar a su realización total. ¿Le importa a una abeja lo que haya ocurrido a una flor cuando ella ha terminado su asunto con aquella flor y está siguiendo su propio camino? El repasar «le importa a una abeja» me hace pensar en los muchos editores y directores de revistas con quienes he tratado y de la manera como a veces se desvanecían en el limbo. Hubo algunos a los que vi con gran frecuencia durante un tiempo y con quienes me sentía muy unido. Luego, por una razón u otra, perdían sus puestos y desaparecían de mi vista. Por ejemplo, hace muchos años que no veo a Horace Gold, y que tampoco veo a James L. Quinn, quien compró «¿Le importa una abeja?» y algunos otros cuentos míos. Recuerdo que Quinn tenía acento meridional, y era una persona deliciosa, y ahora no sé dónde está, ni siquiera si sigue viviendo. El cuento siguiente, Asnos estúpidos, es uno del que será mejor que diga muy poca cosa, porque el comentario podría resultar más largo que el propio cuento. Lo escribí el 29 de julio de 1957 y fue rechazado por 2 revistas antes de que Bob Lowndes tuviese la amabilidad de darle cobijo. Apareció en el número de febrero de Future. Asnos estúpidos. Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados anteriormente, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido que tachar jamás ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Naron
enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantaba la vista, notando que se acercaba un mensajero. «Naron», saludó el mensajero. «Gran señor». Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Actualmente ascienden muy aprisa. Apenas pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son esos? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. «Ah, sí», dijo Naron. «Lo conozco». Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. «Estas criaturas nuevas», dijo luego, «han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de la inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero». «De ningún modo, señor», respondió el mensajero. «Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto?» «Sí, señor». «Bien. Ese es el requisito». Naron soltaba una risita. «Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación». «En realidad, señor», dijo el mensajero con renuencia, «los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio». Naron se quedó atónito. «¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial?» «Todavía no, señor». «Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?» «En su propio planeta, señor». Naron se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. «¿En su propio planeta?» «Sí, señor». Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Naron era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. «Asnos estúpidos», murmuró. Me temo que este es otro cuento con moraleja, pero verán ustedes, el peligro nuclear escaló puntos cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno por su parte, construyeron la bomba de fusión o de hidrógeno. Yo volví a sentirme amargado. Al finalizar el año 1957 me encontré en otro momento crucial. Se produjo de esta manera. Cuando Walker, Boyd y yo escribimos el libro de texto que cité antes, invertimos en él, sin reparo, el tiempo que pasábamos en la facultad, aunque naturalmente gran parte del trabajo recaía sobre las veladas y los fines de semana. Era una tarea de estudiantes y formaba parte de nuestros deberes como tales. Cuando escribí The Chemicals of Life, me dije que aquella también era una tarea escolar y trabajaba en ella durante las horas de estudio sin ningún escrúpulo de conciencia. Nota 1. Nota 1. Debo insistir una vez más en que nunca trabajé en la ciencia ficción durante las horas de clase. Fin de nota. De este modo, a finales de 1957, yo había escrito ya 7 libros que no eran de ciencia ficción para el público en general. Pero en el ínterin, James Faulkner, el comprensivo y simpático decano, y Burham S. Walker, el comprensivo y simpático jefe de departamento, habían renunciado a sus puestos y habían venido unos sustitutos que me miraban sin ninguna simpatía. La persona que sustituyó al decano Faulkner no aprobaba mis actividades y me figuró que tendría sus razones para ello. En mi entusiasmo por escribir literatura ajena a la ciencia ficción, había abandonado por completo las investigaciones, y el nuevo decano opinaba que la reputación de la facultad dependía precisamente de las investigaciones. Hasta cierto punto es verdad, pero no lo es siempre, y en mi caso concreto no lo era.
Tuvimos una conferencia sobre el asunto y yo expuse mi punto de vista con toda franqueza y claridad, como me había enseñado a hacerlo siempre mi padre, que no tenía dote alguna de hombre de mundo. Señor, le dije, como escritor soy una figura conocida y mi trabajo dará brillo a la facultad. En cambio, como investigador soy meramente competente. Y si algo hay que la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston no necesita, es un investigador más que no pase de la medianía. Me figuro que habría podido mostrarme un poco más diplomático, porque al parecer mi argumento puso fin a la discusión. Me borraron de la lista de profesores y el semestre de la primavera de 1958 fue el último en el que di clases regularmente, después de 9 años en ese deporte. Esto no me molestó demasiado. En lo que concierne al salario de la facultad, no me importó nada. Incluso después de 2 aumentos de sueldo, solo ascendía a $6.500 al año, y por aquellas fechas ya cobraba mucho más como escritor. Tampoco me inquietaba el haber perdido la oportunidad de investigar. En realidad, había abandonado ya la tarea de investigador. En cuanto al placer de enseñar, los libros de ciencia en serio y hasta los de ciencia ficción representaban formas de enseñar que por su gran variedad me satisfacían muchísimo más que impartir una sola materia. Tampoco temía perder la interacción personal de las conferencias, porque desde 1950 me había afianzado ya como conferenciante profesional y estaba ganando unos honorarios respetables en esta actividad. Sin embargo, el nuevo decano tenía intención de privarme del título, además, y echarme a puntapiés de la facultad. Eso no quise permitirlo. Sostuve que me había ganado la propiedad del título por haber sido promovido a profesor auxiliar en 1955 y que no se me podía privar del mismo sin causa justificada. El pleito duró 2 años y gané yo. Conservé el título y sigo conservándolo en la actualidad. Sigo siendo profesor auxiliar de bioquímica de la Facultad de Medicina de Boston. Sigo sin dar clase y por consiguiente sin cobrar, pero es porque lo prefiero. De una u otra forma, me han pedido que reingresara en varias ocasiones, y yo les he explicado las causas que me lo impiden. Cuando me lo piden, doy conferencias en la facultad, y el 19 de mayo de 1974 pronuncié el discurso inaugural en la Facultad de Medicina. De modo que, como ven, todo marcha perfectamente. Sea como fuere, cuando me encontré con tiempo disponible, sin tener que pensar en las clases ni trasladarme diariamente a la universidad, descubrí que me sentía inclinado a dedicar este tiempo adicional a la divulgación científica, de la que me había enamorado completamente e irremediablemente. Recuerden que el 4 de octubre de 1957 entró en órbita el Sputnik 1, y con el apasionamiento que el hecho produjo, me entusiasmó la importancia que tenía el escribir sobre temas científicos para los legos. Es más, ahora los editores también se interesaban enormemente por ello, y al poco tiempo me encontré con que me metieron, quieras que no, en tantas empresas que se me hizo difícil y hasta imposible encontrar tiempo para trabajar en obras importantes de ciencia ficción. Dificultad que, ay de mí, se ha prolongado hasta la fecha. Entiéndanlo bien, no abandoné la ciencia ficción por completo. No ha pasado año sin que escribiera algo, aunque solo haya sido un par de cuentos cortos. El 14 de enero de 1958, cuando me disponía a iniciar el último semestre, y antes de que me hubiera dado plena cuenta de las consecuencias de la decisión tomada, escribí el siguiente cuento para Bob Mills y para su, qué pena, efímera Venture. Se publicó en el número de mayo de 1958. Compre Júpiter. Era un simulacro, por supuesto, pero tan perfectamente realizado que los seres humanos que sostenían tratos con él habían dejado de pensar desde hacía tiempo en las entidades energéticas reales que esperaban, sumidas en llamas, dentro de su navecampo de fuerzas, en el espacio próximo a la Tierra. El simulacro, con una majestuosa barba dorada y profundos ojos castaño oscuro, dijo suavemente:
Nosotros comprendemos sus dudas y sospechas, y solo podemos reiterarles que no deseamos hacerles ningún daño. Creo que les hemos presentado pruebas de que habitamos los halos que coronan las estrellas de tipo 0, nota 1, y que su Sol es demasiado débil para nosotros, mientras que sus planetas son de materia sólida y por lo tanto completa y eternamente ajenos a nuestros intereses. Nota 1. Estrellas azules muy calientes. Fin de nota. El negociador terrestre, que era secretario de Ciencias, y que por unánime acuerdo había sido encargado de las negociaciones con el extraterrestre, dijo: «Pero ustedes han admitido que nosotros estamos en una de sus principales rutas comerciales». Sí. Ya sé que nuestro nuevo mundo, Kimonoshek, ha desarrollado nuevos campos de fluido protónico. El secretario agregó: «Verá, aquí en la Tierra, los puntos de las rutas comerciales pueden adquirir una importancia militar desproporcionada con respecto a su valor intrínseco. Por lo tanto, solo puedo repetir, para ganar su confianza, que nos debe decir por qué necesita Júpiter». Y como cada vez que la pregunta era formulada o se aludía a ella, el simulacro pareció apenarse. «Es importante mantener el secreto. Si la gente de Lamberg...» «Exactamente», dijo el secretario. «Para nosotros esto suena a guerra. Ustedes y lo que llama la gente de Lamberg...» Hurañamente, el simulacro continuó. «Pero les estamos ofreciendo un precio muy generoso. Ustedes solo han colonizado los planetas interiores del sistema y no estamos interesados en ellos. Pedimos el mundo que ustedes llaman Júpiter, en el que, según tengo entendido, su gente no espera poder vivir nunca, ni siquiera aterrizar en él. Su tamaño», dijo mientras reía indulgentemente, «es demasiado grande para ustedes». El secretario, molesto por ese aire de condescendencia, dijo con obstinación: «Los satélites jovianos son, no obstante, sitios aptos para la colonización, y de hecho pretendemos colonizarlos en breve plazo». «Pero los satélites no serán molestados en forma alguna. Continuarán siendo suyos en el pleno sentido de la palabra. Solamente les pedimos Júpiter, un mundo completamente inútil para ustedes, a pesar de lo cual les ofrecemos un pago generoso. Seguramente se dará cuenta de que podríamos tomar su Júpiter por las buenas si así lo deseáramos, sin contar para nada con su permiso. Pero preferimos efectuar un pago mediante contrato legalizado. Esto impedirá posibles disputas en el futuro. Tal como puede ver, mi sinceridad es absoluta». Pero el secretario insistió tercamente: «¿Por qué necesitan Júpiter?» «Los de Lamberg. ¿Están ustedes en guerra con la gente de Lamberg?» «No es eso exactamente». «Porque usted comprenderá que si estalla una guerra y ustedes establecen alguna base militar en Júpiter, la gente de Lamberg podría, y con razón, resentirse por ello y vengarse de nosotros por haberles concedido ese permiso. No podemos permitirnos el vernos envueltos en semejante situación». «Ni yo se lo pido. Tiene mi palabra de que no significará ningún daño para ustedes. Además», continuaba volviendo siempre a lo mismo, «el precio es generoso. Suficientes cajas de energía por año para proveer a su mundo de la energía necesaria para cada año completo». El secretario dijo: «¿Y qué sucedería en el caso de que el consumo de energía aumentara en el futuro?» «Si se tratara de una cifra hasta 5 veces mayor que la actual, no habría ningún problema». «Bueno, pues entonces, tal como le he dicho, yo solo soy un alto delegado del gobierno y me han dado considerables poderes para tratar con usted, pero mis facultades son limitadas. Yo, por mi parte, me inclino a confiar en usted. Pero no puedo aceptar sus condiciones sin comprender exactamente por qué quiere Júpiter. Si la explicación es satisfactoria y convincente, quizá podría persuadir a nuestros gobernantes y a través de ellos a nuestro pueblo para firmar este acuerdo.
Pero si intentase llevarlo a término sin dar ninguna explicación, yo sería simplemente relevado de mi puesto y la Tierra negaría su ratificación. Entonces, tal como ya ha dicho, ustedes podrían tomar Júpiter por la fuerza, pero lo tendrían en posesión ilegal. Y por lo que ha mencionado, no lo quiere de esa manera. El simulacro hizo chasquear su lengua impacientemente. No puedo seguir eternamente con esta insignificante disputa. Los de Lamberg. Se detuvo una vez más y luego continuó. ¿Tengo su palabra de honor de que todo esto no es un plan inspirado por la gente de Lamberg para ir aplazando el acuerdo? Mi palabra de honor, dijo el secretario. El secretario de Ciencias, moviendo su frente con un aire de hombre 10 años más joven, dijo suavemente: Le he asegurado que su gente podría tenerlo tan pronto como obtuviera la aprobación formal del presidente. No creo que él se oponga, ni tampoco el Congreso. Dios mío, piénsenlo, caballeros. Energía gratuita en la punta de nuestros dedos en pago por un planeta que nunca y en ningún caso íbamos a utilizar. El secretario de Defensa, volviéndose grana, dijo: Pero estamos de acuerdo en que solo una guerra entre Midjaret y Lamberg podía ser la causa de su necesidad de tener Júpiter. En tales circunstancias, y comparando su potencial militar con el nuestro, es esencial mantenernos en estricta neutralidad. Pero no hay ninguna guerra, señor, replicó el secretario de Ciencias. El simulacro me dio otra explicación acerca de su necesidad de tener Júpiter, tan racional y plausible que la acepté inmediatamente. Y creo que el presidente estará de acuerdo conmigo, y ustedes también, caballeros, cuando lo comprendan. De hecho, tengo aquí sus planos para el nuevo Júpiter, tal y como será muy pronto. Los demás se levantaron de sus asientos gritando. ¿Un nuevo Júpiter?, dijo entrecortadamente el secretario de Defensa. No demasiado diferente del viejo, caballeros, dijo el secretario de Ciencias. Aquí están los diseños realizados en forma adecuada para su observación por seres humanos como nosotros. Se los entregó. El familiar planeta listado estaba allí delante de ellos, en uno de los dibujos. Amarillo, verde pálido y castaño claro con rayas blancas rizadas aquí y allá contra el moteado fondo aterciopelado del espacio. Pero a través de las franjas había rayas tan negras como aterciopelado era el fondo, distribuidas de una curiosa manera. Eso, dijo el secretario de Ciencias, es el lado diurno del planeta. El lado nocturno se encuentra en este otro diseño. Allí Júpiter era una delgada media luna envuelta en tinieblas, y dentro de esa oscuridad se veían las mismas rayas distribuidas de la misma manera, pero esta vez en un encendido color naranja fosforescente. Las marcas, continuó el secretario de Ciencias, son un fenómeno puramente óptico, según me ha dicho, que no rotarán con el planeta, sino que quedarán estáticas en su margen atmosférico. ¿Pero qué son?, preguntó el secretario de Comercio. Verán, dijo el secretario de Ciencias, nuestro sistema solar se encuentra en el camino de una de sus mejores rutas comerciales. No menos de 7 de sus naves pasan a unos pocos cientos de millones de kilómetros del sistema en un solo día, y cada nave, cuando pasa, tiene bajo observación telescópica los planetas más importantes. Curiosidad turística, ya saben. Para ellos, los planetas sólidos de cualquier tamaño son una maravilla. ¿Qué tiene que ver eso con estas marcas? Son una forma de escritura. Traducidas, estas marcas dicen: usad vértices ergónicos de Midjaret para un calor saludable y resplandeciente. ¿Quiere decir que Júpiter va a ser algo así como una valla publicitaria?, explotó el secretario de Defensa. Exacto. Parece ser que la gente de Lamberg produce una tableta de ergón muy competitiva que hace que los de Midjaret tengan un ansioso interés por establecerse completa y legalmente en Júpiter, en caso de un posterior litigio con los de Lamberg. Afortunadamente, los de Midjaret son novatos en el juego publicitario, según parece. ¿Por qué dice eso?
preguntó el secretario del Interior. Porque desaprovecharon una serie de opciones que tenían para otros planetas. El anuncio de Júpiter servirá para promocionar nuestro sistema al mismo tiempo que su propio producto. Y cuando la gente de Lamberg venga como un vendaval a comprobar que los de Midjaret poseen el título legal de Júpiter, nosotros tendremos Saturno para vendérselo a ellos, con sus anillos. Y tal como nosotros nos encargaremos fácilmente de explicarles, los anillos harán de Saturno un espectáculo mucho mejor. Y por lo tanto, dijo el secretario del Tesoro, repentinamente alegre, valdrá un precio mucho mejor. Y entonces todos, de repente, parecieron felices. Compre Júpiter no fue mi título original para el relato. Normalmente me indigno bastante cuando un editor cambia el título que he dado a un cuento, y lo vuelvo a cambiar cuando aparece en una de mis colecciones, y entonces dejo traslucir mi indignación en el comentario. Pero no ha sido así esta vez. Yo había titulado el cuento It Pays, esto rinde, un título totalmente anodino. Mills, sin siquiera consultarme, lo cambió tranquilamente por By Jupiter. Y yo me enamoré del nuevo título tan pronto como advertí el cambio. Para un apasionado de los equívocos, nota 1, como soy yo, era el título perfecto para el cuento, tan perfecto que lo he dado a esta colección completa. Nota 1. By Jupiter. Compre Júpiter. Se pronuncia en inglés igual que By Jupiter, por Júpiter, conocida exclamación. Fin de nota. Bob Mills es el que se ha hecho acreedor de ello. Durante esta primera época, vivía con cierto desasosiego y veía que mis escritos de ciencia ficción comenzaban a decaer, por lo que ocasionalmente me sumía en estados depresivos. ¿Podría ser que ya no pudiera seguir escribiendo ciencia ficción? Suponiendo que lo intentara, ¿podría escribir ciencia ficción? Iba conduciendo el automóvil hasta Marshfield, Massachusetts, el día 23 de julio de 1958 para comenzar unas odiosas vacaciones de 3 semanas. En realidad odio todas las vacaciones. Cuando deliberadamente me puse a pensar en un argumento, como para alejar mi mente de las vacaciones y ver al mismo tiempo si podía hacerlo. Una estatua para papá fue el resultado. Lo vendía una nueva revista llamada Satellite Science Fiction y apareció en el número de febrero de 1959. Una estatua para papá. ¿Es la primera vez, de veras? Ah, pero por supuesto usted tenía noticias, sí. Estaba seguro de que lo había oído comentar. Si el descubrimiento le interesa de verdad, créame, me encantará explicárselo. Es una historia que siempre me ha gustado contar, aunque pocas personas me dan ocasión. Hasta hubo quien me aconsejó que la mantuviera en secreto, porque contradice la leyenda que se está formando respecto a mi padre. De todos modos, creo que la verdad es valiosa. Tiene una moraleja. Un hombre puede pasarse la vida dedicando sus energías a la satisfacción de su propia curiosidad únicamente y luego, por pura casualidad, sin proponerse nada parecido, acabar siendo un bienhechor de la humanidad. Papá era solamente un físico teórico dedicado a la investigación de los viajes por el tiempo. No creo que jamás se parase a pensar ni por un momento que pudieran significar los viajes a través del tiempo para el Homo sapiens. Sencillamente, sentía curiosidad por las relaciones matemáticas que gobernaban el universo. ¿Hambriento? Tanto mejor. Imagino que se precisará cerca de media hora. Lo arreglarán perfectamente para un oficial como usted. Es cuestión de amor propio. Para empezar, papá era tan pobre como solo un profesor de universidad puede serlo. Con el tiempo, sin embargo, se hizo rico. En los últimos años de su vida,
llegó a ser fabulosamente rico, y en cuanto a mí, y a mis hijos y a mis nietos, bueno, usted mismo lo verá. Oh, además le dedicaron estatuas. La más antigua está aquí mismo, en el lugar donde realizó el descubrimiento. Puede verla mirando por la ventana. ¿Sí? ¿Distingue la inscripción? Bueno, es que miramos desde un ángulo desfavorable, no importa. Por la época en que papá inició las investigaciones sobre viajes a través del tiempo, la mayoría de físicos habían abandonado este problema, considerándolo una tarea demasiado ardua. En cambio, había empezado como una marea tiempo atrás, la primera vez que montaron cronotúneles. La verdad es que no hay mucho que ver. Las imágenes son completamente irracionales e incontrolables. Lo que se ve aparece ondulado y borroso, con poco más de medio metro de anchura en el mejor de los casos, y se desvanece rápidamente. Querer enfocar en el pasado es lo mismo que querer captar la imagen de una pluma arrastrada por un huracán enloquecido. Probaron de sujetar el pasado con unas grapas, pero el procedimiento resultó igualmente imposible. A veces se sostenían bien unos segundos, siempre que un hombre empujara la grapa con fuerza, pero en otras ocasiones no se las podía hacer penetrar ni con un martinete. Del pasado no se pudo conseguir nada hasta que... Bien, ya llegaremos a ello. Después de 50 años de no hacer progreso alguno, los físicos perdieron el interés. La técnica operativa parecía hallarse en un callejón sin salida. Cuando vuelvo la vista hacia aquellos tiempos, no puedo decir que se lo reproche. Algunos hasta trataron de demostrar que en realidad los túneles no mostraban el pasado, pero se habían divisado demasiados animales vivientes por aquellos túneles, animales extinguidos en la actualidad. Sea como fuere, cuando la gente se había olvidado casi de los viajes por el tiempo, entró en escena papá y convenció al gobierno de que le concediera una subvención para montar un cronotúnel propio, y emprendió el asunto de nuevo, desde el principio. Yo le ayudaba por aquellas fechas. Había salido recientemente de la universidad, donde obtuve el doctorado en física. No obstante, al cabo de un año, poco más o menos, nuestros esfuerzos tropezaron con un mar de penosos conflictos. A papá le costó mucho trabajo conseguir que le renovaran la subvención. Los industriales no manifestaban el menor interés, y la universidad decidió que manchaba la reputación de tan distinguido centro al mostrarse tan obstinado en investigar en un campo sin ninguna posibilidad. El decano, que solo entendía bien el aspecto monetario de la beca, empezó insinuándole que se pasara a campos más lucrativos y acabó echándole. Por supuesto, el buen señor, que sigue viviendo y seguía contando dólares de las subvenciones cuando papá falleció, se sentiría en ridículo, imagino, cuando papá legó a la universidad en su testamento $1.000.000 libres de impuestos. Pero con un codicilo anulando el legado porque el decano carecía de visión. Bien, esto fue meramente una venganza póstuma. Muchos años antes. No quisiera ponerme en plan dictador, pero tened la bondad, no comáis más barritas de pan. La sopa clara, comida muy despacio para evitar un apetito demasiado vivo, bastará. De todos modos, nos las arreglábamos. Papá conservó el equipo que habíamos comprado con el dinero de la subvención, lo sacamos de la universidad y lo montamos aquí. Aquellos primeros años de investigar por nuestra cuenta fueron brutales. Yo no me cansaba de insistir en que abandonásemos, pero él no quiso. Era indomable. Siempre encontraba de dónde sacar $1.000 cuando los necesitábamos. La vida seguía, pero él no permitía que nada le apartase de sus investigaciones. Mi madre murió, papá la lloró y volvió a sus investigaciones. Yo me casé, tuve un hijo y luego una hija, y no pude estar siempre al lado de mi padre. Él continuaba sin mí. Se rompió la pierna y estuvo 1 mes y medio trabajando con la pierna escayolada. De modo que le concedo todo el mérito a él. Yo colaboraba, naturalmente. Realizaba tareas marginales de consulta y cuidaba de las negociaciones con Washington. Pero la vida y el alma del proyecto era él. A pesar de todo, no llegábamos a ninguna parte.
Habría dado lo mismo si todo el dinero que lográbamos sacar a duras penas lo hubiésemos arrojado dentro de uno de aquellos cronotúneles, lo cual no quiere decir que hubiese podido cruzarlo. Al fin y al cabo, no logramos nunca, ni una sola vez, hacer pasar una grapa por un túnel de aquellos. Solo en una ocasión estuvimos a punto de conseguirlo. Teníamos la grapa a unos 5 centímetros del otro extremo cuando el foco cambió. La imagen se fue de pronto y hete aquí que en determinado momento de la era mesozoica aparece un pedazo de vara de acero fabricada por el hombre, oxidándose en un margen de río. Luego un día, el día crucial, el foco se mantuvo durante 10 largos minutos, suceso que tenía menos de una entre 1 billón de probabilidades de ocurrir. Señor, ¿y qué agitación tan frenética nos dominaba mientras montábamos las cámaras? En la otra parte del túnel, tocándolo casi, veíamos criaturas vivas que se movían vigorosamente. Luego, coronando la aventura, el cronotubo se hizo permeable. Hasta hubiéramos jurado que no había nada sino aire entre el pasado y nosotros. La notable permeabilidad debía de estar relacionada con la larga permanencia del enfoque, aunque jamás pudimos demostrar si había sido así realmente. Naturalmente no teníamos ninguna grapa a mano. Ya se lo figurarán ustedes, sin duda. Pero la baja permeabilidad resultaba suficiente, puesto que algo cayó a través del tubo o túnel, pasando del entonces a la hora. Como herido por el rayo, obrando solo por el ciego instinto, estiré el brazo y lo cogí. En aquel instante perdimos el enfoque, pero esta contrariedad ya no nos dejó amargados y desesperados. Ambos mirábamos fijamente, lleno el pensamiento de locas conjeturas, aquello que yo sujetaba. Era una masa de barro apelotonado y seco, completamente liso por las partes que habían rozado con el túnel del tiempo, y en aquella masa de barro había 14 huevos del tamaño aproximadamente de huevos de pato. ¿Huevos de dinosaurio?, pregunté. ¿Supones que lo son de verdad? Quizá, respondió mi padre. No podemos asegurarlo. A menos que los incubemos, dije yo, con repentina y casi incontrolable animación. Y los deposité con la misma reverencia que si hubieran sido de platino. Estaban calientes con el calor del sol de las eras primitivas. Si los incubamos, papá, dije yo, tendremos unos seres que se extinguieron hace más de 100 millones de años. Será el primer caso en que se haya traído a la actualidad algo realmente perteneciente al pasado. Si lo publicamos... Estaba pensando en las subvenciones que nos concederían, en la publicidad, en todo lo que aquel triunfo significaría para mi padre. Veía por adelantado la mirada de consternación en la cara del decano. Pero papá contemplaba la situación desde otro ángulo. Así pues, dijo con firmeza, «Ni una palabra, hijo. Si esto se divulga, tendremos 20 equipos de investigación sobre el rastro de los cronotubos cortando mis progresos». No. Pero apenas haya solucionado el acertijo de esos cronotubos, podrás anunciar todo lo que quieras. Hasta entonces, guardaremos silencio. No pongas esa cara, hijo. Tendré la solución antes de 1 año, estoy seguro. Yo me sentía algo menos confiado, pero aquellos huevos, estaba convencido, nos proporcionarían todas las pruebas que necesitásemos. De modo que gradué una gran estufa a la temperatura de la sangre y la dispuse de modo que circulasen por ella el aire y el vapor de agua convenientes. Después monté un timbre de alarma que sonaría los primeros asomos de movimiento en el interior de los huevos. Estos se abrieron a las 3 de la madrugada, 19 días más tarde, y allí estaban. 14 diminutos canguritos con escamas verdosas, garras en las patas traseras, muslitos rollizos en forma de fusta. Al principio creía que se trataba de tiranosaurios, pero eran demasiado pequeños para pertenecer a esta variedad. Pasaron los meses y pude ver que no sobrepasarían en corpulencia unos perros de tamaño mediano. Papá parecía desilusionado, pero yo seguía adelante, confiando que me dejaría utilizarlos para fines publicitarios. Uno de los animalitos murió antes de llegar a la madurez y otro falleció en una pelea. Pero los 12 restantes sobrevivieron, 5 machos y 7 hembras.
Yo los alimentaba con zanahorias picadas, huevos duros y leche, y me aficioné mucho a ellos. Eran terriblemente estúpidos y sin embargo muy dulces, y además verdaderamente hermosos. Sus escamas... Ah, sí, bueno, sería tontería describirlos. Aquellos primeros retratos de la publicidad han circulado por todas partes, aunque pensándolo bien, no sé si en Marte... Oh, ahora con esas... Bueno, bien. Pero hubo de pasar mucho tiempo para que los retratos impresionaran al público y no hablemos ya de la vista de las criaturas auténticas. Papá continuaba intransigente. Pasó un año, pasaron 2 y finalmente 3. No teníamos suerte, ninguna, con los cronotubos. Aquel afortunado azar anterior no se repetía, a pesar de lo cual papá se negaba a ceder. 4 hembras pusieron huevos y pronto tuve en mi poder más de 50 seres de aquella especie. ¿Qué haremos con ellos?, pregunté. Mátalos, me dijo. Claro, por supuesto. Yo era incapaz de matarlos. Henry, ¿está ya casi listo? Bien. Cuando se produjo el milagro, habíamos agotado todos nuestros recursos. No sabíamos dónde conseguir más dinero. Yo había ensayado en todas partes y en todas partes había cosechado continuas negativas, y hasta me alegraba pensando que ahora papá tendría que abandonar. Mas, con un mentón firme e indómitamente levantado, papá montó otro experimento con toda tranquilidad. Les juro a ustedes que si no hubiera ocurrido el accidente, la verdad nos habría esquivado ya por siempre. La humanidad se habría visto privada de una de sus mayores bendiciones. A veces sucede así. Perkin descubre una mancha morada en su líquido y encuentra los colorantes de anilina. Ramsen se lleva a los labios un dedo contaminado y descubre la sacarina. Goodyear deja caer una mezcla en la estufa y encuentra el secreto de la vulcanización. En nuestro caso, fue un dinosaurio a mitad de su crecimiento el que se internó por el laboratorio principal de investigaciones. Teníamos ya tantos que no podía seguirles la pista a todos. El dinosaurio se metió exactamente entre 2 puntos de contacto abiertos, en el lugar preciso en donde clavaron la lápida inmortalizando el hecho. Estoy convencido de que el suceso no volvería a producirse ni en 1000 años. Hubo un destello cegador, un cortocircuito capaz de abrasarlo todo, y el cronotubo recién montado desapareció en un arco iris de centellas. La verdad es que en aquel momento preciso no supimos exactamente qué habíamos conseguido. Todo lo que sabíamos era que el animal había quemado, y acaso destruido definitivamente, $200.000 de equipo y que estábamos completamente arruinados. Y todo lo que podíamos presentar como recuerdo era un dinosaurio asado de pies a cabeza. Hasta nosotros nos habíamos chamuscado un poco. Pero el dinosaurio había recibido toda la concentración de energía del campo. Lo percibíamos por el olfato. El aire estaba saturado de su olor. Papá y yo nos mirábamos sorprendidos. Yo levanté el animalito cogiéndolo con unas tenazas. Estaba negro y socarrado por fuera, pero las quemadas escamas cayeron al contacto de las tenazas, arrastrando la piel consigo. Y bajo el socarrado apareció una carne blanca y firme, muy parecida a la de pollo. No pude resistir la tentación de probarla, y encontré que su parecido con el pollo podía compararse al que exista entre Júpiter y un asteroide. Pueden creerme o no, pero con nuestro trabajo científico convertido en ruinas a nuestro alrededor, nos sentamos los dos allí y nos pusimos a devorar dinosaurio. Hallábamos trozos quemados y trozos casi crudos. Y no lo habíamos condimentado. Pero no paramos hasta haber mondado bien los huesos. «Papá», exclamé yo, «los hemos de criar, gloriosa y sistemáticamente para alimento». Papá hubo de dar su conformidad. Estábamos en la bancarrota más absoluta. Conseguí un préstamo del banco, invitando al director a comer y dándole dinosaurio. La treta no ha fallado nunca.
Nadie que haya probado lo que ahora llamamos dinopollo queda contento con los platos corrientes. Una comida sin dinopollo es una comida en la que nos cuesta trabajo mantener el alma y el cuerpo juntos. Solo el dinopollo es alimento de verdad. Nuestra familia sigue siendo dueña del único rebaño de dinopollos que existe y somos los únicos proveedores de una cadena mundial de restaurantes, la primera y más antigua que se ha formado y desarrollado gracias a esta especialidad. Pobre papá. Nunca fue dichoso, salvo aquellos singulares momentos en que comía real y auténtico dinopollo. Continuó trabajando en los cronotubos, como trabajan asimismo, tal como él había dicho que ocurriría, otros 20 equipos de investigadores que invadieron el campo. Sin embargo, hasta la fecha, nada salió de todos esos esfuerzos. Nada, salvo el dinopollo. Ah, Pierre, gracias. Ha sido un trabajo superlativo. Bueno, señor, si me permite que trinche... Nada de sal ahora, y solo un poquitín de salsa. Así está bien. Ah, esa es la expresión que veo siempre en el rostro del hombre que cata por primera vez esa delicia. Una humanidad agradecida aportó $50.000 para erigir la estatua en la cima de la colina. Pero ni este tributo fue suficiente para hacer feliz a papá. Lo único que pudo ver fue la inscripción: al hombre que dio dinopollo al mundo. Vean ustedes, hasta el día de su muerte, papá solo anheló una cosa: encontrar el secreto para viajar por el tiempo. Y a pesar de haber sido un bienhechor de la humanidad, murió sin haber podido satisfacer su curiosidad. El título original que yo había puesto era el de Benefactor of Humanity, que pensé encerraba un suave regusto irónico, y me indigné un poco cuando Leo Marguiles, de Satellite, lo cambió. Cuando The Saturday Evening Post pidió permiso para reimprimir el cuento, que apareció en el número de marzo-abril de 1973 de dicha revista, puse por condición que le devolvieran el título original. Pero luego, cuando lo vi en letra impresa y reflexioné, decidí que el título elegido por Leo era mejor que el mío. De modo que aparece aquí nuevamente con el de Una estatua para papá. Bob Mills, a quien mencioné en relación con Compre Júpiter, era íntimo amigo mío cuando trabajaba en F y SF y en Venture, y posteriormente no he perdido el contacto con él. Bob ha vendido el alma al diablo y se ha convertido en agente literario, pero nos vemos de vez en cuando y somos tan buenos amigos como siempre. Además, fue él quien contribuyó a que yo invadiera el campo de la no ficción. Como me fastidiaba redactar documentos de investigación, empecé en 1953 a escribir imaginativos artículos sobre química en el Journal of Chemical Education. Había escrito ya una media docena cuando se me ocurrió que no sacaba ningún provecho de ellos y que no llegaban a mi público. Así pues, me puse a escribir artículos de ciencia auténtica para las revistas de ciencia ficción, y con ellos llegaba a mayor número de lectores y podía abordar mayor número de temas que en ninguna publicación erudita. El primero de dichos artículos se titulaba La hemoglobina y el universo, y apareció en el número de febrero de 1955 de Astounding. De todos modos, en septiembre de 1957, Bob Mills me llamó y me preguntó si quería escribir, de modo fijo, un artículo de ciencia real para Avenger. Acepté al momento, y el primero de los tales, Fecundity Limited, se publicó en el número de enero de 1958 de Venture. ¡Ay de mí! Venture solo duró unos cuantos números más, pero luego me pidieron que me encargase de la misma sección para F y SF. El primero de esta serie fue Dust of Ages, y apareció en el número de noviembre de 1958. La serie de F y SF duró y floreció. Al principio me pidieron una extensión de 1500 palabras y esta fue la que tuvieron todos los de Venture y los primeros F y SF.
pero pronto me pidieron que aumentara la extensión hasta 4000 palabras, y así los escribí desde entonces, siendo el primero de esta colección Catching Up with Newton, que se publicó en el número de diciembre de 1958. La serie de F y SF ha tenido un éxito asombroso. El artículo número 200 que he publicado en ella apareció en el número de junio de 1975 de F y SF. Hasta el momento, no he dejado de publicar mi artículo en ningún número y quizás sea la serie más larga de artículos de un mismo escritor, exceptuando al editor, que haya aparecido jamás en una revista de ciencia ficción. Periódicamente, Doubleday reúne los mencionados artículos en libros, de los cuales hasta la fecha en que escribo estas líneas, han publicado 11. Sin embargo, lo más importante de todo es el placer que me causan dichos artículos mensuales. Hasta el día de hoy, me divierto más con ellos que con ninguno de mis otros trabajos de escritor. Siempre llevo de 1 a 2 meses de ventaja, porque no sé esperar, pero parece que a los editores no les importa. En cierta manera fue Bob Mills quien me ayudó a adquirir el estilo de escritor de artículos que tengo en la actualidad, un estilo altamente despreocupado que se ha filtrado también a mis colecciones de ciencia ficción, de lo cual puede ser testimonio este libro. Mientras escribí la mencionada sección de su revista, él se refería a mí constantemente bajo la denominación de El Buen Doctor, mientras yo, por mi parte, le llamaba El Cariñoso Director, y nos divertíamos mucho haciéndonos bromas en las notas marginales. Hasta que dimitió de su cargo. No, aquí no hubo una relación causa-efecto. Sea como fuere, los artículos me ayudaron a afianzarme en el terreno de la no ficción y me hicieron más difícil el retorno al campo de la ficción. Bob, lógicamente, no estaba de acuerdo en que abandonase este segundo campo. A veces me sugería argumentos para cuentos con el propósito de incitarme a escribir, y a veces sus sugerencias me gustaban. Por ejemplo, una de tales sugerencias dio origen a Unto the Fourth Generation, que apareció en el número de abril de 1959 de F y SF, y fue incluido en Nightfall and Other Stories. Ese cuento es uno de mis preferidos. Creí que me había sugerido otro ganador cuando plasmé una idea suya en Lluvia, lluvia, vete lejos. Nota 1. En inglés, Rain, rain, go away, que es el comienzo de una tonadilla infantil para alejar la lluvia. Fin de nota. Lo escribí el 1 de noviembre de 1958, se lo presenté el día siguiente, y él me lo rechazó al otro día, es decir, el 3 de noviembre. Cariñoso director, ciertamente. Con el tiempo le encontré acomodo, sin embargo, y apareció en el número de septiembre de 1959 de Fantastic Universe Science Fiction. Lluvia, lluvia, vete lejos. Ahí está otra vez, decía Lillian Wright, colocando las celosías de la manera más conveniente para mirar. Ahí está George. ¿Quién está ahí?, preguntó el marido, intentando conseguir el contraste adecuado en el televisor para poder contemplar a gusto el partido de béisbol. La señora Sakaro, respondió la mujer, y luego, para evitar el inevitable ¿quién es la señora Sakaro?, añadió precipitadamente: son los nuevos vecinos, por amor de Dios. Ah, tomando un baño de sol. Siempre tomando baños de sol. Me pregunto dónde estará su chico. Suele estar fuera de casa en un día bueno como este, allí, en aquel patio tan grande que tienen, tirando la pelota contra las paredes de la casa. ¿No le has visto nunca, George? Le he oído. Es una variante del tormento chino del agua. ¡Bang! Contra la pared. ¡Bif! En el suelo. ¡Plaf! En la mano. ¡Bang! ¡Bif! ¡Plaf! ¡Bang! ¡Bif! ¡Plaf! Es un muchacho agradable, tranquilo y bien educado. Ojalá Tommy trabara amistad con él.
Además, tiene la edad conveniente, unos 10 años, diría yo. No sabía que Tommy tuviera dificultad en ganarse amigos. Pues con los Sakaro es difícil hacer amistad. ¿Viven tan retraídos? Ni siquiera sé a qué se dedica el señor Sakaro. ¿Para qué has de saberlo? A nadie le importa un pepino lo que haga ese hombre. Es raro que nunca le vea salir a trabajar. A mí nadie me ve salir yendo al trabajo. Tú te quedas en casa y escribes. ¿Y él qué hace? Me atrevería a decir que la señora Sakaro sabe qué hace el señor Sakaro y que está muy consternada porque no sabe qué hago yo. Oh, George. Lillian se apartó de la ventana y dirigió una mirada de disgusto a la televisión. Schoendienst estaba en el puesto de bateador. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Sí, los vecinos deberíamos hacerlo. ¿Qué clase de esfuerzo? Ahora George estaba cómodamente sentado en el canapé, con una Coca-Cola de las grandes en la mano, recién abierta y con el líquido casi convertido en escarcha. ¿El de conocerlos bien? Oye, ¿no la conociste cuando se trasladaron aquí? Me dijiste que fuiste a visitarla. Sí, le dije, hola. Pero ella se metió dentro y como todavía tenían la casa en desorden, no podía pasar de eso, de decirle hola. Pero hace ya más de 2 meses que están y todavía no hemos pasado de un hola de vez en cuando. ¿Es tan rara? ¿De veras? Siempre está mirando al cielo. La he visto en esa actitud un centenar de veces y basta que haya la menor nube en el firmamento para que no salga. Un día que el chico estaba fuera jugando, le gritó que entrase diciendo que iba a llover. Yo la oí y pensé, santo Dios, ¿quién lo diría? Y yo que tengo la ropa tendida. De modo que salí corriendo y, ¿sabes? Hacía un sol deslumbrante. Ah, sí, había unas nubecillas, pero nada, en realidad. ¿Llovió más tarde? Claro que no. Había salido corriendo al patio por nada. George se había perdido entre 2 blancos en la base y un fallo de los más enojosos, que provocaría una carrera. Calmados los ánimos y habiendo recobrado la compostura el lanzador de la pelota, George le gritó a Lillian, que estaba desapareciendo dentro de la cocina. Bueno, como son de Arizona, me atrevería a decir que no distinguen las nubes que traen lluvia de las que no. Lillian regresó a la sala con un repicar de tacones altos. ¿De dónde? De Arizona, dice Tommy. ¿Y cómo lo sabe Tommy? Habló con aquel muchacho, entre manotazo y manotazo a la pelota, me figuro, y el chico le dijo que habían venido de Arizona. Pero en aquel momento lo llamaron para que entrase en casa. Al menos Tommy dice que era Arizona, o quizá Alabama, o algo que suena por el estilo. Ya conoces a Tommy y su falta absoluta de memoria. Pero si están tan preocupados por el tiempo, me figuro que procederán de Arizona y no saben gozar de un buen clima lluvioso como el nuestro. ¿Cómo no me lo dijiste? Porque Tommy me lo ha dicho esta mañana, precisamente, y porque he pensado que te lo habría contado también a ti, a decir verdad, porque pensaba que serías capaz de llevar una existencia normal, incluso en el caso de que no te enterases nunca. ¡Ah! La pelota había salido volando hacia la parte indicada del campo para que el lanzador pudiera dar por terminada su actuación. Lillian regresó junto a sus celosías y dijo, sencillamente he de intentar conocerla. Parece muy simpática. Oh, mira eso, George. George no miraba otra cosa que el televisor. Sé que está absorta mirando aquella nube, añadió Lillian. Y ahora se meterá dentro de casa, seguro. 2 días después, George fue a la biblioteca en busca de datos y volvió a casa con un cargamento de libros. Lillian le saludó radiante de satisfacción. Bueno, mañana no harás nada, exclamó. Eso parece una aseveración, no una pregunta. Es una aseveración. Saldremos con los Sakaro. Iremos al Parque Murphy. Con nuestros vecinos, George. ¿Cómo es posible que no recuerdes nunca su nombre?
Soy un superdotado. ¿Y cómo ha sido? Simplemente, esta mañana he ido a su casa y he tocado el timbre. ¿Tan fácilmente? No ha sido fácil, ha sido duro. Allí me tenías, temblando de puro nerviosismo, con el dedo apoyado en el timbre, hasta que se me ha ocurrido pensar que era más cómodo tocar el timbre que esperar a que abriesen la puerta y me sorprendieran plantada allí como una tonta. ¿Y no te ha echado a puntapiés? No, ha sido muy afectuosa. Me ha invitado a entrar, me ha reconocido enseguida y me ha dicho que estaba muy contenta de que hubiera ido a visitarla, ya sabes. Y tú le has propuesto que fuésemos al Parque Murphy. Sí. He pensado que si proponía algo que pudiera significar una diversión para los niños, le sería más fácil aceptar. No querría perder una buena oportunidad para su chico. Psicología maternal. Pero deberías ver su casa. Ah, la visita tenía un objetivo. Ahí está. Querías realizar una exploración completa. Pero, por favor, ahórrame los pequeños detalles. No me interesan los cubrecamas y puedo pasarme lo mismo sin saber las dimensiones de los armarios. El secreto de la felicidad de aquel matrimonio estaba en que Lillian no le hacía el menor caso a George. En consecuencia, se metió en pequeños detalles, describió meticulosamente los cubrecamas y le dio noticia detalladísima de las dimensiones de los armarios. Y limpio. No había visto jamás una vivienda tan inmaculada. Entonces, si tienes mucho trato con ella, te marcará unas normas imposibles y en defensa propia tendrás que renunciar a su amistad. Tiene una cocina, continuó Lillian, ignorándole por completo, tan relucientemente limpia que no parece posible que la utilice nunca. Le he pedido un vaso de agua y lo ha sostenido bajo el grifo con tal perfección que no se ha derramado ni una gota sobre el fregadero. Y no era afectación. Lo ha hecho con tal naturalidad que he comprendido que siempre lo hace así. Y cuando me ha dado el vaso lo sostenía envuelto en una servilleta limpia, con la asepsia de una clínica. Debe de ser un tormento para sí misma. ¿Aceptó sin titubeos y al instante la invitación de salir con nosotros? Pues al instante no. Ha preguntado a su marido qué previsión había para el tiempo y él le ha contestado que todos los periódicos decían que mañana haría buen tiempo, pero que aguardaba el último parte de la radio. Todos los periódicos lo decían, ¿eh? Naturalmente, todos publican el parte meteorológico oficial, de modo que todos coinciden. Pero creo que están suscritos a todos los periódicos. Al menos me he fijado en el paquete que deja el muchacho. No se te pasan muchos detalles por alto, ¿verdad? De todos modos, replicó Lillian con aire severo, ha telefoneado a la oficina meteorológica y les ha pedido el último parte y se lo ha comunicado a gritos a su marido, y ambos han dicho que nos acompañarían, aunque advirtiendo que si se produjeran cambios inesperados en el tiempo nos telefonearían. Muy bien, entonces iremos. Los Sakaro eran jóvenes y agradables, morenos y guapos. Mientras bajaban por el largo paseo desde su casa hacia donde aguardaba el coche de los Wright, George se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído. De modo que el motivo de tanto interés es él. Ojalá lo fuera, replicó Lillian. ¿No es un bolso aquello que lleva? Una radio de bolsillo para escuchar los partes meteorológicos ha puesto. El hijo de los Sakaro venía corriendo tras ellos, blandiendo un objeto que resultó ser un barómetro aneroide, y los tres subieron al asiento trasero. La conversación se puso en marcha y duró, con un limpio peloteo sobre cuestiones impersonales, hasta el Parque Murphy. El muchacho se mostraba tan cortés y razonable que hasta Tommy Wright, incrustado entre sus progenitores en el asiento delantero, se sintió arrastrado por el ejemplo a mantener una apariencia de civilización. Lillian no recordaba cuándo hubiera gozado de un paseo en coche tan serenamente agradable. Y no le inquietaba lo más mínimo el hecho de que, si bien apenas audible bajo el chorro continuo de la conversación, la radio del señor Sakaro seguía abierta, aunque nunca le viese acercársela al oído. En el Parque Murphy
Hacía un día delicioso, caliente y seco, pero sin un calor excesivo y animado por un sol resplandeciente en un cielo azul, muy azul. Ni siquiera el señor Sakaro, a pesar de estar inspeccionando continuamente todos los rincones del firmamento con mirada atenta y fijar luego un ojo penetrante en el barómetro, parecía encontrar motivo de queja. Lillian acompañó a los dos muchachos a la sección de diversiones y compró los billetes suficientes para que ambos pudieran gozar de todas y cada una de las emociones centrífugas que el parque ofrecía. Por favor, le dijo a la señora Sakaro, que no quería permitirlo. Deje que esta vez invite yo. Le prometo que la próxima dejaré que invite usted. Cuando regresó, George estaba solo. ¿Dónde? Preguntaba ella. Allá abajo, en el puesto de los refrescos. Les he dicho que te esperaría aquí y nos reuniríamos con ellos. Él parecía sombrío. ¿Pasa algo? No, en realidad no. Excepto que pienso que ese hombre debe de ser riquísimo. ¿Qué? No sé cómo se gana la vida. He insinuado... ¿Quién es el curioso ahora? ¿Lo hice por ti? Me ha dicho que se dedica simplemente a estudiar la naturaleza humana. ¡Qué filosófico! Eso explicaría aquellos montones de periódicos. Sí, pero teniendo a un hombre guapo y rico en la puerta de al lado, parece como si también a mí me marcaran unos modelos imposibles. No seas tonto. Ah, y no procede de Arizona, ¿no? Le he dicho que había tenido noticia de que era de Arizona. Ha parecido tan sorprendido que se ha visto claramente que no es de allá. Después se ha puesto a reír y me ha preguntado si tiene el acento de Arizona. Lillian comentó pensativamente. Sí, tiene un acento especial. En el suroeste hay muchísima gente que desciende de españoles, de modo que, en fin de cuentas, podría proceder de Arizona. Sakaro podría ser un apellido español. A mí me suena a japonés. Vamos, nos están haciendo señas. Oh, buen Dios, mira lo que han comprado. Cada uno de los miembros de la familia Sakaro tenía en las manos 3 palos de algodón de azúcar, grandes volutas de espuma rosada consistente en hebras de azúcar obtenidas a partir de un jarabe como escarcha que habían batido en un recipiente caliente. Era una golosina de sabor dulce que se desvanecía en la boca y le dejaba a uno todo pegajoso. Los Sakaro ofrecieron uno de aquellos bastones a cada uno de los Wright y estos, por pura cortesía, aceptaron. Luego probaron suerte con los dardos, en esa especie de póker en que unas bolas han de rodar hacia unos hoyos y en derribar cilindros de madera de encima de unos pedestales. Se retrataron, grabaron sus voces y probaron la fuerza de sus manos. Al cabo de un rato, recogieron a los chicos que habían quedado reducidos a un gozoso estado de disnea y de entrañas irritadas, y los Sakaro acompañaron inmediatamente al suyo al puesto de los refrigerios. Tommy insinuó la posibilidad de prolongar sus placeres adquiriendo un perro caliente, y George le dio $0,25. Tommy salió corriendo en pos de los vecinos. Francamente, prefiero quedarme aquí, dijo George. Si les veo mordisquear otro palo de algodón de azúcar, me pondré verde y me darán arcadas. Si no se han comido una docena cada uno, me la como yo. Lo sé. Y ahora están comprando un puñado para el chico. He invitado al marido a despachar un par de hamburguesas mano a mano, pero él ha puesto mala cara y ha meneado la cabeza. Claro, una hamburguesa no es gran cosa. Pero después de tanto algodón de azúcar, habría de parecer un festín. Lo sé. Yo le he ofrecido una naranjada a ella, y por el salto que ha dado al decir que no, habrías pensado que se la había arrojado a la cara. Sin embargo, me figuro que no habían estado nunca en un lugar como este y necesitan un tiempo para adaptarse a la novedad. Se hartarán de algodón de azúcar y luego se pasarán 10 años sin probarlo. Sí, es posible. Y fueron a reunirse con los Sakaro. Mira, Lil, se está nublando. El señor Sakaro
Sostenía el aparatito de radio junto al oído y miraba ansiosamente hacia el oeste. ¿Lo ha visto?, dijo George. Te apuesto 50-1 a que querrá irse a casa. Los tres Sacaro se le echaron encima, muy corteses pero insistentes. Lo sentían en extremo, lo habían pasado maravillosamente, imponderablemente bien, y los Wright habrían de ser sus invitados tan pronto como pudieran arreglarlo. Pero ahora, de veras, tenían que irse a casa. Se acercaba una tormenta. La señora Sacaro gemía y lloriqueaba, diciendo que todas las partes de la radio habían anunciado buen tiempo. George intentó consolarlos. Es difícil predecir una tormenta local, pero aun en el caso de que viniera, y es posible que no duraría más de media hora a lo sumo. Explicación que puso al menor de los Sacaro a punto de derramar lágrimas e hizo temblar visiblemente la mano de la señora Sacaro, que sujetaba un pañuelo. «Volvamos a casa», concluyó George resignado. El viaje de regreso parecía prolongarse interminablemente. La conversación brillaba por su ausencia. Ahora la radio del señor Sacaro bramaba con fuerza, mientras su dueño sintonizaba una emisora tras otra, dando cada vez con un parte meteorológico. En estos momentos, todos hablaban de aguaceros locales. El pequeño Sacaro se quejó con un hilo de voz de que el barómetro estaba bajando y la señora Sacaro, con el mentón apoyado en la palma de la mano, contemplaba el cielo con mirada lúgubre y le pedía a George si podía hacer el favor de correr más. «No parece muy amenazador, ¿verdad que no?», comentaba Lillian en un cortés intento de identificarse con el estado de ánimo de su invitada, aunque luego George le oyó murmurar entre dientes: «¿Qué te parece?». Cuando entraron en la calle en que vivían, se había levantado un viento que empujaba el polvo formado en semanas de no llover y las hojas susurraban con acento amenazador. Un relámpago cruzó el firmamento. «Amigos míos, dentro de un par de minutos estarán en casa», prometió George. «Lo conseguiremos». Paró ante la puerta de la verja que daba acceso al espacioso patio de los Sacaro y saltó del coche para abrir la portezuela trasera. Creyó recibir una gota de lluvia. Llegaban justo a tiempo. Los Sacaro bajaron precipitadamente, las caras estiradas por la tensión, murmurando unas frases de agradecimiento, y se lanzaron a la carrera hacia el largo paseo que llevaba a la puerta de la fachada. «¿Qué te parece?», empezó Lillian. «Uno diría que son de...». Los cielos se abrieron y la lluvia descendió en forma de gotas gigantes, como si se hubiera reventado de pronto alguna presa celestial. Un centenar de palos de tambor repicaban sobre la capota del coche, y a mitad de camino de la puerta de su casa, los Sacaro se habían parado y levantaban la vista al cielo con aire desesperado. Bajo el azote de la lluvia, sus rostros se disolvían. Se disolvieron y contrajeron y resbalaron hacia el suelo. Los tres cuerpos se reducían, desplomándose dentro de las ropas, que se deshincharon sobre el suelo, formando tres montoncitos mojados y pegajosos. Y mientras los Wright continuaban sentados en su coche, transfigurados de horror, Lillian fue incapaz de reprimirse y dejar de terminar el comentario iniciado. «Que son de azúcar y tienen miedo de disolverse». Mi libro, The Early Asimov, le dio los suficientes beneficios a Doubleday como para decidirles a publicar otros libros similares de autores que llevaban los años necesarios escribiendo para tener unos primeros tiempos de cierta consideración. El siguiente libro de la serie fue The Early del Rey, Doubleday 1975, de mi buen y antiguo amigo Lester del Rey. Lester no llenó su libro de minucias autobiográficas como yo lo hago, sino que lo quiso utilizar como instrumento más serio para describir sus opiniones acerca de cómo hay que escribir ciencia ficción. Yo le imitaría de muy buena gana.
solo que no sé cómo debe escribirse la ciencia ficción, ni tampoco ningún otro género. Lo que hago, lo hago por instinto ciego y nada más. No obstante, algo sí se me ocurre de vez en cuando, y así me ha venido una idea al pensar en lluvia, lluvia, vete lejos. Si usted decide escribir un cuento, evite referencias contemporáneas. Fechan el cuento y, en cambio, no tienen poder de permanencia. Este mío cita a Schudinst jugando de bateador en un partido de béisbol. Bueno, pues, ¿quién diablos era Schudinst? ¿Lo recuerdan? ¿Les dice algo este nombre 3 lustros después? Y suponiendo que les diga algo, vale la pena recordarle al lector que el cuento data de 15 años atrás. Naturalmente, yo invierto páginas enteras explicándoles a ustedes los años que tienen mis narraciones y todo lo demás concerniente a ellas. Pero en nuestro caso es diferente. Todos ustedes son amigos míos. El desplazamiento hacia la ciencia seria continuaba. En la primavera de 1959, Leon Sbirsky, de Basic Books Inc., me persuadió de que escribiera un libro voluminoso titulado The Intelligent Man's Guide to Science, que se publicó en 1960. Fue mi primer éxito auténtico fuera de la literatura de ficción. Conseguí muchas críticas favorables y mis ingresos anuales se duplicaron súbitamente. El dinero no era la razón primera que me impulsaba, ya saben ustedes, pero mi familia aumentaba, y tampoco iba yo a tirar el dinero, con lo cual, otra vez disminuía considerablemente el impulso de retornar a la ciencia ficción. Frederick Pohl, que había sucedido a Horace Gold como director de Galaxy, quiso inducirme a escribir un cuento en marzo de 1965, enviándome una ilustración para una cubierta que intentaba lanzar, y me pidió que escribiera el cuento. Como ya tienes la cubierta, me decía, te será fácil. No, no lo fue. Contemplé la cubierta, que representaba una cara grande, triste, con casco espacial, y varias cruces toscas al fondo, cada una de las cuales sostenía otro casco espacial. El cuadro no me sugirió nada en absoluto. Se lo habría dicho así a Fred, pero se trataba de un viejo amigo, y no quería destrozarle el corazón revelándole que había cosas que quedaban fuera de mis facultades. De modo que hice un esfuerzo supremo y escribí el cuento siguiente, que apareció en el número de agosto de 1965 de Galaxy.